Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta quinta edición de nuestro primer ciclo Encuentro Libro, este espacio que hemos coproducido junto a la Biblioteca Nacional y a Busca Libre, en donde estamos generando un puente de entusiasmo lector entre los bookfluencers jóvenes que tienen un amor profundo por los libros y comparten de ellos sus redes sociales y escritores fundamentales de la literatura nacional. Saludo a la gente que está acá, no los están viendo pero nos pueden escuchar, así que se gritan, aplauden. En el Café Justicia y que vino a atestiguar este encuentro libro. Solo antes de partir decir una cosa, este es el penúltimo de este primer ciclo. Nos queda uno más, el primer jueves de diciembre nos va a estar acompañando la vieja del lenguaje, Isabel, va a estar entrevistando a la recién premiada Alia Trabuco, sigue recolectando premios la Alia, así que tremendo diciembre que va a tener este ciclo, que anduvo por aquí a Andrés Montero, hablando con el Algo Lecturas, a Luna Fernández, conversando con la Antonia Pluma de Mujer, a Juan Pablo Sutherland, conversando con Celsoy, a Francisca Solán, conversando con Candeco, y todas esas conversaciones están en las redes sociales de Instagram, y también nos pueden encontrar en YouTube, porque también están ahí, si nos buscan. Y hoy día tenemos una tremenda posibilidad de tener a Alejandro Zambra, y es muy emocionante porque Alejandro no vive en Chile, y está acá, está después 4 días. 7 días, está una semana, y dentro de esa semana que está ultra solicitado, se hizo esta hora para conversar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Estamos muy contentos, y de hecho Alejandro solo lo conocía por Zoom, lo había entrevistado muchas veces por Zoom, y ahora acá estamos en persona. Y me desconoció. Sí, lo reconozco, porque su imagen es súper machacona. Bueno, y está con nosotros Cecilia, más conocida como Libros Atenea, muchas gracias. Y yo les debo decir, yo le invité a la Ceci, esto se nos ocurrió como en abril, más o menos, y la invitación era yo contacté a todos los influencers que a mí me parecía que querían que yo fuera, yo quería que fuera parte del ciclo porque admiro su entusiasmo lector, etc. Y le dije, sueña con quien quisieras entrevistar. Y la Ceci no alcancé ni a terminar de mandar un mensaje, la Ceci se sabe. Me dice, pero no es difícil, porque no está en Chile. Y dije, bueno, siempre puedo preguntar. Y ¡tarán! Ha llegado el momento, pero desde entonces la Ceci se ha leído 10 de los 12 libros de Zambra. 12 de 14, perdón. Así que está más preparada. Yo eso dejo la introducción hecha desde ya. Para la gente que nos está viendo y que no alcanzó a llegar, mañana a las 7 de la tarde en Librería Catalonia de Drugstore, ahí en la Urbina, va a estar Alejandro Zambra firmando libros para la gente que escribió ahora. Lo vamos a poner después, así que dice a las Urbinas, al Catalonia de allá, y a las 7 de la tarde mañana viernes. Eso. Y tenemos acá los más. Mira, podemos ir coleccionando aquí microfonitos, ¿ah? Así que se los ponen ahí o los ponemos acá. Nunca había estado con tanto micrófono. Mucho micrófono, ya. Yo he dicho lo suficiente, Ceci, el micrófono y las preguntas son tuyas. Súper, muchas gracias. Y bueno, también agradecer a Alejandro por estar acá. Sé que no es fácil. Yo de hecho pensé que iba a ser como muy imposible. Dije, esto ya es como, ya si sueño Zambra, pero no está acá. Y lo trajo. Lo trajo para acá. Lo trajo tu deseo. Mi deseo, sí. Así que muchas gracias por eso. Bueno, te conocí en verdad el año pasado, pero ahí no te había leído mucho. Había leído solo un cuento de Navidad, que fue para la presentación de ese libro también en Catalonia, y literatura infantil, que no son ni un cuento de Navidad, ni tampoco literatura infantil. ¿Te gusta ese juego con los títulos? Sí, parece que fuera intencional, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, no es tan intencional, quiero decir, o sea, se ha dado ese juego. así. Sí. Poeta chileno tampoco es un libro de poesía, bonsai no es un libro de jardinería. Pero las formas de volver a casa, sí. 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 Hay Manual de excepciones. tránsito. Es manual de tránsito, claro. Por eso es un Waze. Claro. Así que bueno, feliz de estar acá contigo. Bueno, yo había leído, bueno, como dijo Antonella, leí mucho para prepararme para esto, me lo tomé personal, dije ya de aquí en adelante voy a leer demasiado esto, demasiado este autor. Y
bueno, también le vi muchas entrevistas tuyas y vi que tampoco te gustaban mucho las entrevistas, así que agradecía también por eso. No me gustan las entrevistas cuando soy el entrevistado, pero me gustan las entrevistas, me gusta verlas y también me gusta hacerlas, cosa que no ha sucedido mucho, pero... Igual puedo entrevistarlas así. Claro, Bien. de vuelta, me voy a hacer preguntas. Quería partir preguntándote que había visto en estas entrevistas que hablabas de que tu abuela materna quería que todos sus nietos escribieran y lo incentivaba mucho a escribir. Quería preguntarte si nos podías contar un poquito más de esa influencia de ella en tu escritura, ese jugar a escribir que incentivaba con sus nietos. Claro, muchas gracias por la invitación. Yo acá me siento muy en casa porque yo pasé mucho tiempo en esta biblioteca y de hecho en mi libro siempre o casi siempre sale el frontis de la biblioteca porque yo estudiaba acá cerca, entonces venía siempre a sentarme en las escaleras y a mirar a la gente. Es todavía un lugar muy preciso para mirar a la multitud, ¿no? Porque es poca la gente que te ve, ¿no? O sea, ves como ese mar, esas dos corrientes que se encuentran de gente y que se enredan. Y me gusta, llegué un poquito más temprano para sentarme ahí un rato. A disfrutar de eso. Claro. Y bueno, ahí recién le firmé a una amiga un ejemplar de mi primer libro que se presentó acá en la Biblioteca Nacional y pasó a saludarme un profesor muy querido, Ricardo Ferrada, que fue quien presentó ese libro. Entonces de pronto sentí que este espacio está muy presente, doblemente presente. Y ya no me acuerdo qué me preguntó. Sí. Claro, es que, mira, lo que pasa es que la pregunta, a mí no es que no me gusten las entrevistas, es que se parecen mucho a una conversación, pero no lo son. O sea, en una conversación, bueno, yo te escucharía a ti y tiene un ritmo muy rico. O sea, lo que más me gusta es la conversación. Perder la noción del tiempo, eso es lo que más me gusta. En todos los planos, ¿no? Perder la noción del tiempo. O sea, algo que hacen los libros también. Claro, al leer perdemos la noción del tiempo, al escribir también. Y de pronto los escritores cuando salimos al aire con nuestros libros recién publicados le hacemos un flaco favor a la literatura porque da la impresión de que escribir fuera producir libros y no es eso en lo absoluto. De vez en cuando publicamos un libro, pero en realidad lo que nos gusta es escribir y ahí se pierde la noción del tiempo. En eso consiste, ¿no? Tienes planes, qué sé yo, y de repente ya estás en un espacio raro en que aparecen personajes que no sabías que iban a aparecer, aparecen palabras que no sabías que te gustaban, palabras que te gustan, las escribes y ya no te interesan. O sea, eso es lo que verdaderamente me gusta. Entonces cuando te preguntan también, siempre te preguntan, bueno, ¿cuáles fueron tus influencias? ¿Qué sé yo? Y la verdad es que a mí me parece interesante retroceder un poco al tiempo en que la literatura no existía en tu vida. Sobre todo porque yo pertenezco a una generación en que es muy habitual esa biografía de casa sin libros, ¿no? También lo otro, por supuesto, lo tradicional. Si los niños están rodeados de libros, es muy natural que lean. Pero en mi caso y en el de mucha gente, los libros fueron como un fanatismo, la literatura fue como un fanatismo, como mira, hay una banda rara que nadie conoce y que tú escuchas y dices, genial esto. Y al principio incluso te gusta un poco que nadie conozca esa banda, ¿no? Pero después empiezas a juntarte, a buscar personas que también conozcan a esta banda. Y eso marca las trayectorias, ¿no? O sea, sales de tu barrio porque escuchaste que había ahí en el otro barrio dos o tres personas que también les gustaban los libros. Entonces ahí se empieza a dar una comunidad que en el caso que yo conozco ha durado décadas ya, ¿no? Entonces es un espacio más colectivo, mucho más colectivo de lo que parece.
Y si retrocedo, la culpable de todo es mi abuela materna, que, bueno, creció en Chillán, se vino después del terremoto del 39, donde perdió a toda su familia, incluida a su madre, a quien vio morir, vio como un muro caía encima de su madre, su padre, sus hermanos. Solo sobrevivió un hermano que fue quien la rescató a ella de los escombros, ¿no? Entonces fue a Santiago y finalmente, a la altura en que yo la conocí, claro, era una persona muy literaria, ¿no? O sea, no sé qué quiero decir con eso, pero, o sea, un poco en el sentido de que ella incorporaba la literatura a su vida, ¿no? No era una lectora, yo nunca la vi con un libro en las manos, era una contadora de historia, era una persona que en cualquier momento se ponía a cantar. Yo cuando veo musicales siempre me acuerdo de ella, porque como esa tensión que incluso uno siente, ese nerviosismo, se va a poner a cantar, era permanente cuando estábamos tomando once y ella orquestaba la Guerra de Amigas de Pan, la persona más divertida que conocíamos todos sus nietos. Yo creo que la única persona realmente divertida, adultos, ¿no? Porque en dictadura, claro, tú al principio no te dabas cuenta que los adultos estaban muertos de miedo, más bien sentías que eran aburridos, porque no hablaban entre sí, no hablaban con los vecinos, estábamos todo el día en la calle, nos conocíamos, porque se suponía que era un mundo a salvo. Luego eso es muy discutible que hayamos estado a salvo, pero bueno, nosotros estábamos en la calle y ellos no hablaban entre sí, ¿no? Entonces, ¿sabes? Bueno, son aburridos, ¿no? Entonces hablamos mucho, porque como... Pero a lo que quiero llegar es que ella tenía esta obsesión de que nosotros escribiéramos. Ella escribía cuentos, poemas, y tenía la obsesión de que nosotros escribiéramos. Era una obsesión realmente. O sea, ella siempre nos regalaba cuadernos y lápices y nos decía, escribe, 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 desahógate, saca todo lo que tienes dentro, el papel aguanta todo. Y todos fuimos sensibles a esa cruzada porque, bueno, era muy divertida. O sea, entonces yo tuve la suerte que desde muy chico para mí la escritura fuera un hábito y a la vez un juego, ¿no? Las dos cosas. Y yo creo que es lo que ha seguido siendo hasta ahora, ¿no? O sea, luego también ella en cierto modo nos aleccionaba, ¿no? Pero de una forma muy natural. No era una presencia dominante, correctiva. Y luego, claro, se ponía a contarnos estas historias de su infancia, de su juventud, que eran divertidísimas, que eran puras copuchas, medio picarescas, chismes. Y de pronto se acordaba que toda esta gente había muerto y se ponía a llorar, ¿no? O al revés, ¿no? Estaba en un ánimo muy trágico y de pronto se cagaba de la risa, ¿no? Entonces, como esa alternancia entre la risa y el llanto, para mí es muy cálida y yo siento que en cierto modo la imito a ella, ¿no? O sea, siento que hay el que te hace llorar te puede hacer reír, el que te hace reír te puede hacer llorar, ¿no? Hay algo con la confianza enorme que yo sentía cuando estaba con ella que me interesa mucho que se produzca, ¿no? O sea, eso que estás hablando y puede pasar cualquier cosa, pero todo lo que puede pasar es bueno, ¿no? Que mexicano igual. Sí, me está saliendo mexicano. No, estoy diciendo tu abuela que mexicana. Es claro. El extremo de la risa. Claro, y luego era cuando se ponía a llorar, se supone que que nosotros no nos contaban historias para dormir, salvo ella, pero las historias que nos contaba eran estas tragedias cómicas, ¿no? Entonces de pronto se ponía a llorar y con mi hermana nos teníamos que meter a su cama y consolarla. Al final nadie dormía, ¿no?
quería, bueno, desde ahí, desde cómo surge ese vínculo con la escritura, quería también preguntarte como si hay algo que en este punto le dirías tú al Zambra de antes de que escribiera su primer libro, como le darías algún consejo, harías algo distinto o le alentarías quizás a hacerlo antes, como, ¿qué le dirías? Muchas cosas, ¿no? Esa tendencia a reformular el pasado es muy natural. Igual en mi caso, con la paternidad, se generó se reinició todo, ¿no? Se reinició el sistema. Porque, bueno, esto es un pensamiento muy cursi, pero supongo que inevitable. Cualquier cosa que hubiera sido distinta habría tenido consecuencias. Tal vez mi hijo tendría otra cara, no sé, otra personalidad, habría nacido otro día y sería otro hijo al que yo querría mucho, pero me gusta mucho que sea exactamente como es. Entonces ya no especulo mucho con el pasado. Ya. O sea, puedo especular desde el 1 de diciembre del 2017 en adelante, ahí puedo... Pero bueno, yo, claro, muchas cosas quise hacerlas distinto, se fue dando, no era un plan, así, voy a ser escritor, o sea, quería hacer otras cosas, ¿no? O sea, fue que, más bien el resultado de ese hábito, de ese juego. Y ahora, como dices, como el hábito, el juego, ¿tienes algún ritual de escritura, así como algo que te impulsa a empezar a escribir? Cuando estás como con alguna idea, ¿qué te lleva como a hacer al final un proyecto? Yo defiendo la escritura como ejercicio. Ya. O sea, siempre hay algo que equivale al precalentamiento. Soltar la mano. Yo creo, bueno, esto suena súper hippie, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo debería escribir. O sea, que en el fondo dejamos de escribir. Bueno, a la vez escribimos todo el tiempo en el teléfono, qué sé yo, pero la escritura privada, la escritura intransitiva, la escritura íntima, sin propósito, la abandonamos, ¿no? O sea, no es que no la hayamos practicado masivamente, porque en el colegio se hacía, y bueno, se escribía a mano también, que yo creo que es algo muy... ¡Uy, perdón! No puedo hacer estas cosas con tantas cámaras y micrófonos. ¿Por qué? Es muy saludable. Suena como de autoayuda, ¿no? Pero es que hace bien, ¿no? Pero es que es cierto, o sea, sí. O sea, bueno, es parecido a lo que dicen del ejercicio físico. Claro. Me han dicho que hace bien el ejercicio físico. Yo todavía no lo he podido comprobar. Pero claro, debiera yo haberme dedicado menos a escribir y más a hacer abdominales, tal vez, pero creo que es lo mismo, ¿no? O sea, que hay un ejercicio que... Y luego no le echas la culpa al otro de lo que te pasa. Inmediatamente hay una detención, una formulación, un entender lo que uno está pensando. Una forma de pensar. Hay una imagen que quizá muy dramática de Elías Canetti, un aforismo que dice: el lápiz, su muleta. Suena tremendista, pero sí creo que en mi caso yo he usado esa muleta y eso a veces me ha hecho avanzar más rápido, otras veces más lento, pero no sé, como... o sea, poner entre paréntesis esta sensación temporal corrosiva que llevamos todos con el enemigo en el bolsillo, digamos, ¿no? Como el tiempo cronológico y toda la angustia que genera. Claro, ahí hay otra dimensión que nos acompaña y yo sí creo en eso. Entonces rituales así como cosas raras, en realidad más bien intento, quizás, como que o sea, siempre jugar así, desarrollar una imagen. Incluso los libros míos más aparentemente convencionales como Poeta Chileno, que es una novela larga, qué sé yo, que se ajusta a lo que en el fondo se entiende por novela. La verdad es que nació de uno de esos momentos de puro boceto sin propósito, ¿no? Y claro, había un problema, algo que me interesaba, lo empecé a desarrollar, partió muy como un poema, pero así como muy tentativamente. Y luego se fue desarrollando y va, pero claro, no, yo siento que la escritura va creando su propio tiempo.
Ya. ¿no? Entonces, eso. Y siguiendo eso, ¿cuándo sientes que el libro está terminado? O sea, ¿cuándo dejas de editar lo que estás escribiendo? En todos los casos ha sido distinto, pero en general siento que ya no me pertenece tanto. Ah, ya. Pero también hay unas transfiguraciones, el libro se te va yendo de las manos, ¿no? Pasa muy claramente con los personajes, ¿no? Los personajes al principio están cerca de sus modelos, que siempre los personajes son, no sé, la cara de una persona, la forma de hablar de otra, siempre son plurales, ¿no? Pero igual están más cerca de ti, por así decirlo, y se empiezan a alejar y empiezas a comprenderlos como si existieran realmente. Ese puede ser un criterio, pero la verdad es que cuando es una decisión colectiva. O sea, se lo muestro a amigos y discutimos. ¿Crees que tiene sentido? Con literatura infantil fue muy evidente eso, porque era un libro que igual iba a escribir. O sea, si la escritura no sirve para comprender, registrar y disfrutar momentos tan importantes como esos, bueno, ¿para qué escribes, no? Pero yo tenía dudas de cómo armar el libro, o de publicar el libro o no. Y había que escribir mucho más, escribí 500 páginas, no sé. Y luego, bueno, fue muy importante la mirada de algunos amigos para enfocar y decidir cuál era el libro, ¿no? Pero no una decisión así tan abacanada, ¿no? Así como, oh, ya terminé, no, ya está bien, vamos a emprender. No, es mucho más tentativo y dubitativo. O sea, la gente que va a publicar su primer libro, por supuesto, es un umbral, un momento muy importante, muy difícil. Pero luego sigues publicando y de nuevo hay algo frágil ahí. Ese soltar, como que ya es de la gente al final, como del lector, ¿o no? Sí, es que a veces quieres mostrar, pero hay una dimensión que es bien difícil de justificar, ¿no? No sé qué piensas tú al respecto, pero igual es ridículo publicar un libro, ¿no? Como, mira, léeme, mira. 400, interrumpe tu vida, haga lo que esté haciendo, esto es muy importante, mira, léeme. O sea, es como, a mí me da vergüenza. Pero luego, bueno, también es entregar algo, y ahí, que pase lo que pase. Yo siempre digo que los libros no son como hijos recién nacidos, sino como hijos que se fueron de la casa, ¿no? O sea, ya los criaste, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Quieres que les vaya bien, que no se metan en tantos problemas, que vengan a almorzar los domingos, pero bueno, ya, son del mundo, no son tuyos. Y esa confusión siempre persiste, porque se supone que uno tiene las claves y en realidad es muy importante desapegarse, ¿no? En un sentido cariñoso, y realmente entregarlo. Sí. Bueno, leyéndote se percibe que antes de ser gran escritor fuiste un gran lector. Se siente ese amor por los libros en tus libros. Te quería preguntar qué es lo que más te gusta cuando estás leyendo y también qué es lo que más te gusta cuando estás escribiendo. Bueno, yo fui un lector fanático, o sea, yo creo que la literatura ocupó en mi vida un espacio religioso, en un sentido muy profano. Pienso que eso también le pasó a mucha gente, como la crisis de la iglesia, de la parroquia, sucedió poquito antes del despertar literario, por así decirlo, ¿no? Bueno, ese es un tema no sé si para un sociólogo o para un reportaje de denuncia, también puede servir. Pero, o sea, cumple una función, creo yo, medio religiosa. O sea, yo tengo ahí mi Emily Dickinson, mi Gonzalo Millán, en el velador.
como otros tienen la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, y nunca tengo la sensación de que esos libros los terminé de leer, digamos, ¿no? O sea, hay algo ritual que también se da de una forma muy vívida en la lectura con tus hijos, ¿no? O sea, hay una ceremonia, hay un ritual, una celebración, ¿no? No es solemne ese ritual, ¿no? Es cotidiano. Y lo que más disfruto como lector y como escritor es lo que decíamos delante, o sea, perder la noción del tiempo, o sea, vas caminando, que tal vez vas al banco a hacer un trámite horrible, pero hay algo que va contigo, ¿no? Y es muy parecida a la compañía que otorga la música, ¿no? Claro. O sea, es lo mismo realmente, sí. Yo creo que se exageran las diferencias entre la música y la literatura. Sí. Y bueno, te quería preguntar también cómo ha influido tu forma de escribir y ver el mundo el que ahora estés radicado en México, porque bueno, leyéndote me pasa mucho que hay imágenes demasiado, así, no sé cómo decirlo, como que me transportan y yo puedo imaginarme que voy caminando por esa calle de Providencia o en Santiago Centro o en Maipú. ¿Sientes que eso como que ahora nos va a llevar a México con tus libros? Había una publicidad en los años 80, no sé si nadie recuerda esa publicidad, entonces como que yo me la estuviera inventando, que era una actriz mexicana, no sé cómo se llamaba, pero era una actriz mexicana conocida. Estoy hablando mucho. No, tranquilo. No, sí. Entonces salía esta actriz mexicana, abría una lata de salsa de tomate, igual que Enrique Maluenda en el Festival de la UNA también se comía la salsa de tomate del tarro de conserva. Claro. Pero ella miraba lo probaba, miraba la cámara y decía, me la llevo a México. Nadie vio esa publicidad acá. No. Que sí. Ahí está diciendo que sí. Eso, bien. No estoy loco. No estás loco. No estoy loco, porque es que ese chiste quedó en mi familia, ¿no? Como cada vez que algo era rico, o sea, me lo llevo a México. Se volvió. Bueno, que quería aprovechar esta instancia pública para ver Si había alguien. ¿Cuánta gente lo recuerda? ¿Uno? Nadie más. Hay dos. Dos. Claro, entonces, bueno, llevo casi 8 años en México y me hago esa pregunta también, pero igual me parece un buen problema que tener a los 49 tengo yo, porque lo que sucede es que uno va recuperando su habla chilena al perderla, ¿no? O sea, solo reconoces algo propio cuando lo pierdes, ¿no? Y entonces las diferencias obvias de jerga, Claro. por supuesto uno las puede deducir, o sea, uno entiende que hay muchas palabras en las distintas variantes del español para decir determinadas cosas, pero a mí me interesan más los matices, ¿no? Los verbos que, bueno, el ejemplo que más me gusta y que he dicho otras veces es el del verbo ocupar, ¿no? Pues nosotros usamos el verbo ocupar muchísimo y es algo muy característicamente chileno, pero es casi imposible darse cuenta de eso hasta que se genera un pequeño, casi imperceptible malentendido, ¿no? O sea, le pides el baño a alguien fuera de Chile, puede ocupar el baño, que es la manera más natural de pedir el baño, y te mira un poco raro, así como diciendo, se quieren meter al baño, poner una banderita chilena, cerrar y no salir nunca más, ¿no? Como tomarse el baño. Claro, es una tomarse el actividad. baño, es una ocupación del baño. Y claro, hay un matiz, esos matices me interesan. O no sé, nosotros por ejemplo decimos de todas maneras, queriendo decir por supuesto. Claro. En Perú parece que también, pero es rarísimo, ¿no? O sea, vas a ir a la fiesta de todas maneras. Entonces, cualquier persona que no sea chilena o peruana dice, no va a ir, ¿no? Porque parece que hay algún problema, pero va a intentar llegar, ¿no? Porque de todas maneras transmiten Entonces Jasmina, mi esposa, se dio cuenta de eso, ¿no? Como, ¿qué quieren decir cuando dicen
de todas maneras, que es la manera más categórica que tenemos de asegurar nuestra presencia. Genera un malentendido. Pero lo que me interesa de esos casos es el matiz. Y el mexicano también, no sé, dicen, puedo hasta las 8. Es rarísimo. No se dan cuenta, yo he conversado de esto con muchos mexicanos y no se dan cuenta de lo raro que es decir puedo hasta las 8 cuando en rigor quieren decir puedo desde las 8. Entonces se puede hasta las 8, uno se queda ahí, ya, o sea, puede ahora mismo, ¿no? Claro, hasta las 8, ¿no? Pero bueno, son esas cositas y es muy hermoso cómo pasan esos desplazamientos cuando uno cambia de acento, ¿no? Y luego se mezcla con el proceso de adquisición del habla de mi hijo. Te iba a preguntar eso, claro. ¿Silvestre le pasa que dice cosas tuyas y cosas de Carolina igual? Es que la contienda es desigual porque Trato de decirle muchas cosas chilenas. muchos mexicanos alrededor, entonces él sabe, él usa la palabra chilena y a veces cuando venimos a Chile él vuelve con un acentito chileno así. Mira. Algo tiene en determinadas frases. Pero claro, yo siento un orgullo completamente estúpido cuando noto que tiene un poquito de acento chileno. Pero lo natural era que me subiera al columpio, la verdad, ¿no? O sea, como que de pronto decía, no me gusta el aguacate. Y me miraba y decía, palta, papá. Así como traduciéndome. Y le gustaba mucho hacer esas bromas, pero vemos a muchos chilenos, o sea, en México, sobre todo después de estallido pandemia, se generó mucha más cercanía cotidiana, quiero decir, porque nos conocíamos, qué sé yo, pero entonces sí también él tiene futbolísticamente él se declara chileno. Qué Mira. Sí. No, está muy bien. ¿En qué mal negocio? Digo que lo necesitamos más, ¿no? O sea, somos menos. Bueno, igual hablando de tu hijo, te quería preguntar también sobre este libro que sale de lo que yo suelo leer de ti, que es como un libro de literatura infantil, que no es literatura infantil. Y quería saber cómo llegas a este libro, cómo fue idea tuya, fue de tanto leerle libros infantiles a Silvestre que quisiste hacer uno. Bueno, hay una transformación, porque yo siempre tuve un prejuicio positivo con la literatura infantil, o sea, la conocía y me interesaba, pero otra cosa es leerla todos los días, al menos Jasmina o yo antes de dormir todavía leemos 3 cuentos con él todos los días, y también lee en el día, entonces, bueno, es que es nuestra patria en común con Jasmina, porque ella es mexicana, yo soy chileno, somos bien distintos en varios sentidos, pero que nuestra patria es la literatura, o sea, Qué lindo eso. a través de ella nos conocimos. Entonces en eso sí, desde un comienzo trabajamos, y yo creo que tanto a ella como a mí nos deslumbró, y luego incluso, a ver, ¿cómo decir esto? Hay libros para niños que no nos gustan nada, ¿no? Entonces eso también es interesante, ¿no? Porque empieza a desarrollar un sentido crítico y una discusión. Y claro, hay algunos aprendizajes iniciales como, aunque lo sepas, es muy distinto darte cuenta que tu hijo de 2 años, de 1 año y medio, también está leyendo el libro, ¿no? Y su cabeza está relacionando las imágenes con el texto de una forma misteriosa. Y luego lo que dice Gianni Rodari, este genio italiano, claro, los niños cuando les gusta un libro mueven la pierna, saltan, le contestan al libro, discuten con la lectura. Los niños no se concentran como el pensador de Rodin, ¿no? Entonces eso es muy hermoso comprenderlo, ¿no? Y
ese libro, bueno, salió de una vez que paseamos por un parque hermoso del bosque de Chapultepec, que queda cerca de nuestra casa. Y de pronto me agarró la mano o sea, yo le agarré la mano a él más fuerte cuando aparecieron unas ardillas. Las ardillas. Entonces me dijo, papá, yo no le tengo miedo a las ardillas, tú le tienes miedo a las ardillas. Y me pilló, porque yo, por supuesto, no hay nada más natural que tenerle miedo a las ardillas, son espantosas, son desagradables, se comen tu comida, son ratones con presupuesto para ir a la peluquería y como, o sea, y bueno, también tienen súper buena prensa, quién sabe por qué, ¿no? Claro, por seguramente. Pero bueno, no transmiten las mismas enfermedades que los ratones, digamos, pero por algún motivo son considerados tiernas. Yo no encuentro que tengan nada de... Entonces, para no entrar en esta diatriba, le expliqué que sí les tenía miedo y que tenía que ver ese miedo con que yo no estaba acostumbrado. Claro. Porque en Chile no había Ardilla en las plazas. Ardilla en las plazas, ni en los parques. Y eso le impresionó mucho, esa información. Durante un tiempo, incluso lo percibió como algo negativo, ¿no? O sea, después me preguntaba, ¿existe esto en Chile? Como ya como que le construí un mito inverso. Pero, claro, ahí se me ocurrió y le dije, mira, vas a escribir un cuento sobre eso, ¿te gustaría? Y el libro se nutrió muchísimo de sus observaciones, luego trabajamos con esta editorial, yo no quería hacer simplemente un libro, por mucho que estaba muy familiarizado ya y leemos muchísimos libros para niños. No quería ese momento como medio arrogante de los escritores, entre comillas, para adultos que llegan y se meten en la literatura infantil. Entonces trabajé con Lola Larra de esta editorial Le Carré y le dije, bueno, yo quiero hacerlo, pero enséñame también, ¿no? Y ella me ayudó mucho y luego ella decidió a la ilustradora. Después caché que es una estrategia de los editores de literatura infantil que el editor que el escritor y el ilustrador no se conozcan. Como para que no influya en su proceso. Para controlar todo. Okay. Como yo aquí. Claro, como una... Bueno, pero era muy entretenido eso, o sea, Ya. no nos conocíamos, también seguramente entretenido lo contrario, conocerse, pero entonces ella mandaba bocetos y yo se los mostraba a Silvestre, ella lo opinaba y fue todo muy... Y el 10 dejó al final su sello de aprobación. Sí, me dieron 20 ejemplares de autor y él me los quitó y los distribuyó, se autoproclamó el distribuidor que él tiene porque su mamá tiene una editorial, Antílope. Claro. Entonces tiene alguna noción de cómo se hacen los libros y dijo, no, yo voy a distribuirlo. Y se lo regaló a Me todos sus encanta. compañeros y después hubo un lanzamiento y él lo presentó y todo. Fue muy bonito. Y sobre todo lo discutimos, ¿no? O sea, porque ahí sí que no hay engaño posible. O sea, un niño se aburre y se aburre con el Claro. libro, ¿no? O sea, no. Entonces era una situación en ese sentido fácil porque lo único que yo no hubiera tolerado es que a él no le gustara el libro, ¿no? Entonces era... ¿Y tienes intención como de hacer otro libro también infantil? O sea, como de repetir esto. Sí, gana. ¿Seguir haciéndolo? Gana. Se me ocurren ideas, pero es un género muy difícil. Sí. Y este fue un proceso ideal también, porque hubo tiempo, dedicación. También es un libro que tiene ciertas particularidades, como se relaciona la ilustración con el texto, ¿no? O sea, hay cosas que pasan en la imagen y no pasan en el texto.
son dos relatos paralelos, ¿no? Y sí, pues me van a ganar, pero es difícil. Sí. ¿Y estás trabajando en algún proyecto actualmente? Como algo que se venga que nos pueda ahí spoilear. O sea, estoy hace mucho tiempo en una novela, pero Ya. que es una novela que abandoné y ahora la retomé. Ya. Pero dame la suerte de hablar de... Mira, Ya, mira, no sabía. O sea, no, nada inminente. Ya, perfecto. No sé cómo estamos de... ¿Todavía tenemos ¿Sí? tiempo? Ya. Bueno, aprovecho entonces a preguntarte también, o sea, yo sé que con Jasmina has traducido el libro, pero ¿alguna vez han pensado en escribir un libro igual juntos? Bueno, pensamos en un momento que lo que terminó siendo Linnea Nigra y lo que terminó siendo literatura infantil, que son libros contemporáneos en realidad, se publicó después literatura infantil, pero ¿Lo escribiste al mismo o sea, tiempo? los dos sabíamos que íbamos a escribir sobre lo que estaba sucediendo y en algún momento pero son libros muy cercanos el uno del otro, pero al final era mejor, Dos proyectos, solo por separado. sí, por varios motivos, pero fue espontáneo también, Ya. no fue algo que discutiéramos si hacerlo así o así, pero sí hay un espacio de conversación que también tiene que ver con el proyecto, ¿no? No el proyecto literario, sino el proyecto vital, ¿no? O sea, la situación de vivir allá, tener un hijo, ¿no? Entonces, al final que era casi redundante juntarlo, ¿entiendes? Pero claro, hay mucho diálogo y también creo que una cosa ligada a lo anterior, eso queríamos, que el niño entienda la literatura como un espacio que lo incluye. Digo, o sea, no queríamos ser sinónimo de que nuestro trabajo fuera sinónimo de silencio absoluto, que no pudiera participar, ¿no? Claro. Esta idea de silencio, que el papá está escribiendo, que la mamá está escribiendo, o sea, sí queríamos mostrarle siempre que es un trabajo que nos gusta. Oye, si alcanzo a hacer una más. Dale. Para alguien que todavía no te ha leído, ¿con qué libro te gustaría que te empezara a leer? No sé, nunca sabía. No sabía cómo cuál recomendar así de ti. Pero siempre el último, ¿no? Si El los último. escritores, toda esta imagen de pronto espléndida que hay, bueno, somos repitentes permanentes, digamos, así. Bastaba con un libro, ¿no? No, yo diría que no. Yo los encuentro todos muy distintos. Bastaba con uno, ya se hace dos, bueno, es porque está reformulando algo. Yo creo que siempre nos sentimos más cerca del último El más libro. reciente ya. Y porque hay una intensidad que uno quiere, o sea, no es que los libros se parezcan necesariamente, sino que hay una intensidad laboriosa que constituye tu horizonte en un punto y esa intensidad no puede inducirse, no es tan voluntaria, digamos, o sea, y por eso creo que siempre nos sentimos más cerca del último libro. En mi caso, bueno, literatura infantil para mí es un libro siempre va a ser mi libro favorito, digamos, haga lo que haga después, pero ¿de qué vale mi opinión? Digamos, nunca vale mucho la opinión de un autor sobre su trabajo. Entonces mi respuesta sería no Literatura sé. infantil. No sé. Me encanta eso. Bueno, nosotros ayer cuando nos juntamos con la Ceci a conversar sobre esto, ella venía con todas sus preguntas muy armadas, hizo muy profundamente la pega, hablábamos de que en tu caso es muy bonito el recorrido también. Es como es lindo ver cómo tu escritura ha ido cambiando contigo y eso también es lindo de ver, así que es engañoso esto. Si quieren leer a Sandra, el Sandra de literatura infantil
es y no es el ritmo de bonsai. Ah, Sí. no, claro. Y eso es muy fascinante Sí. de observar. Claro, o sea, todo ha cambiado y es que no sé, es que sabes que de verdad cuesta mucho ponerse en un lugar, o sea, extraponerse, ¿no? O sea, como ponerse fuera, nunca sabes tampoco si eres bueno, si eres buen escritor, o sea, es imposible que un escritor sepa si es un buen escritor. O sea, cuando salen toda esta gente diciendo, como validándose, yo entiendo por qué sucede eso, o sea, igual es una locura en un sentido escribir un libro, es difícil, es laborioso, es largo. Entonces, claro, lo publicas y lo defiendes con tus garras, ¿no? Pero la verdad es que uno no sabe si o sea, lo que puedes saber es que para ti ese libro debió ser escrito, o no te parece lo que me preguntabas tú antes, como el primer libro yo no lo volví a editar, no porque crea que es malo, sino porque sí siento que ese libro lo necesitaba más yo que el mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, alguna noción tienes, pero tampoco sabes si... O sea, eso es precioso de la literatura, ¿no? No hay reglas. Las hay, y hay muchas. Todo el tiempo sale alguien diciendo la literatura debe ser así o así. Pero las reglas están ahí para ser desafiadas y tampoco de una forma legible. O sea, no es como que estas son las reglas, las desafío, perfecto. Tampoco es eso. Cada libro importante para ti como lector en algún momento sonó un poquito raro, ¿no? Como la música, ¿no? Claro. Esta banda es rara, ¿no? Claro, a alguien le sonó raro y siempre yo, desde que tengo memoria, encontrabas a alguien que te decía que tu escritor o escritora favorito era pésimo. O sea, es subjetivo, eso es lo que quiero decir. Y luego el canon, por suerte, ahora lo entendemos como está en permanente reelaboración. Claro. Y eso es lo natural de la literatura, por eso es tan rara. No hay indicadores, no hay, no sé, el premio Nobel, qué sé yo. También todo está hecho ahí para ser discutido, ¿no? Y eso que podría parecer un defecto, yo creo que es una virtud, ¿no? O sea, es el lugar, la literatura, donde se puede discutir sin llegar a soluciones artificiales, a soluciones falsas, para convencer a alguien. Es un lugar donde las ideas se ponen en duda, ¿no? Y no por complacencia, no simplemente por el ejercicio intelectual de hacerlo, sino porque, no sé, por ejemplo, los vínculos de parentesco no terminan nunca de reformularse. Tú podrías decir, mira, se reconcilió con su padre o se peleó con su mamá. Bueno, sí, pero esa relación va a seguir desarrollándose incluso más allá de la muerte. Entonces, claro, ¿dónde se puede hablar de esto? En la literatura, ¿no? ¿Dónde se puede hablar sin ser sentencioso ni recibir lecciones innecesarias y no solicitadas? En la literatura, ¿no? Donde aparece la incertidumbre que no corroe, que no duele de la misma manera, ¿no? Que no desespera. Yo sí creo en eso. Bueno, nosotros también. Y entendiendo la subjetividad, por lo menos todos los que estamos en este salón, creemos que Sandra es el gran escritor y un favorito Sí. de la casa. Así que muchas gracias, Alejandro, por hacerte este Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y aplausos grandes para Cecilia. Gracias. Como también con mucha intensidad y ha dedicado mucho tiempo a este espacio. Dos notas importantes antes que se muevan. Bueno, tres. Nota uno, pues si no lo saben, todo el tiempo estuvimos acá hablando de Jasmina, hablamos de Jasmina Barbera, gran escritora mexicana, una confesión que me hizo la Ceci, yo la voy a echar al agua. Ella era fan de Jasmina antes de ser fan de Jasmina. Sí. Y yo entrevisté primero a Jasmina, entonces hablo también. Y nosotros la amamos. Bueno, Muy también, fan de razones Jasmina. distintas.
Somos muy fans, así que no lo han leído, consigan sus libros. De la Camino. Está en Motacerdo, editado en Chile y es fantástica, fantástica. Cosa 2, nuestra próxima encuentro libro, el último de este año, no sabemos si vamos a tener más, así que no se lo pierdan. Va a ser el 5 de diciembre, acá con La Vieja del Lenguaje, con Isabel, que es fabulosa, Me encanta. entrevistando a Alia Trabuco, así que no se quieren perder, eso va a estar muy entretenido. Y la tercera es que ahora no hay firma de libros porque se tiene que ir Alejandro a otra actividad, pero mañana a las 7 de la tarde en Librería Catalonia de las Urbinas, ahí en el drugstore va a estar firmando, así que pueden encontrarlo allá. Muchas gracias a Busca Libre, muchas gracias a la biblioteca, muchas gracias a Justicia Café y nos encontramos el 5 de diciembre. Es la hora, ¿no? Mira, gente arrugada. Justo.